La ideología de género nos presenta una forma muy diferente de ver quiénes somos, una idea peligrosa que está tomando fuerza. Lo principal que dice es que el sexo con el que nacemos es solo algo que nos ponen al nacer y que no tiene que ver con nuestro verdadero género. Esta tal identidad de género, dicen, es un sentimiento de adentro, muy personal y que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Estas ideas, que antes, ustedes saben, solo estaban en teorías de gente muy estudiosa, ahora las están metiendo con mucha fuerza en todas partes, sobre todo a los niños más pequeños y que se dejan influenciar fácil. A los niños les dicen que lo que sienten es más importante que la biología, y esto abre la puerta a mucha confusión. Este ataque a lo que es real crea mucha desorientación, especialmente en los niños que están creciendo y que no están listos para entender ideas tan complicadas y raras sobre quiénes son. Las consecuencias de esta ofensiva de ideas en la sociedad son muy grandes y están causando mucha división, poniendo en duda las bases de lo que entendemos. Esta ideología ya no es solo una discusión de unos pocos estudiosos. Se está promoviendo activamente y como con mañita en las escuelas de todo el mundo. Los planes de estudio se están cambiando poco a poco para meter estas ideas peligrosas desde que los niños son muy chiquitos, muchas veces sin que los papás sepan. Los libros y los materiales de clase presentan la fluidez de género no como una teoría, sino como algo que es verdad y no se puede negar. A los profesores les dan entrenamientos para obligarlos a aceptar cualquier identidad de género que un niño diga tener, sin importar la edad del niño o cómo se esté desarrollando. Esto crea un ambiente donde te presionan y donde preguntar sobre estas nuevas ideas casi no se puede, e incluso te tachan de intolerante o de odioso. El salón de clases, que antes era un lugar para aprender cosas básicas y a pensar por uno mismo, ahora se vuelve un sitio para meter ideas. Y ya no es solo educación, sino que defienden estas ideas a capa y espada. El primer efecto en los niños a los que les meten estas ideas es muy preocupante. Los niños chiquitos son muy fáciles de convencer con estas enseñanzas porque su mente todavía se está formando y confían mucho en figuras de autoridad como los profesores. Cuando estas personas les presentan la ideología de género como una verdad que no se puede discutir, los niños se la creen sin pensarlo. Esto puede causar mucha confusión sobre quiénes son, una crisis de identidad como inventada. También puede generar mucha ansiedad si lo que ellos entienden naturalmente sobre el sexo choca mucho con lo que les están enseñando todo el tiempo. Pueden sentir mucha presión para explorar o decir que tienen identidades de género que de otra forma ni pensarían. El proceso natural e inocente del desarrollo de los niños se interrumpe así por estas ideas de adultos, con mucha carga política, y puede que los desvíen de las cosas y exploraciones propias de su edad. Esta presión fuerte por meter la ideología de género en las escuelas no es algo que pasa por casualidad o en un solo lugar. Es una parte bien pensada de un ataque cultural y político más grande, que busca cambiar partes muy importantes de cómo somos los humanos y cómo se organiza la sociedad. Esto, claro, prende las alarmas para muchos que ven esto, y con razón, como un ataque directo a los valores de siempre, al sentido común y a la unión de las familias. Las consecuencias a largo plazo, para que la sociedad esté unida, todavía no se entienden del todo, pero las primeras señales muestran más división, que la sociedad se rompe en pedazos y que ya no estamos de acuerdo en lo que es real. Cuando a los niños se les enseña sistemáticamente que el sexo biológico no importa, o es solo una sugerencia, se está retando la base misma de cómo las sociedades se han organizado y entendido por miles de años, lo que lleva a un debate muy grande en la sociedad y a divisiones profundas y con rabia. Papás en muchos países están cada vez más alarmados y bravos por lo que les están enseñando a sus hijos en las escuelas. Sienten, y con razón, que su derecho fundamental, dado por Dios, de criar a sus hijos según sus propios valores y creencias, se está debilitando y quitando poco a poco. Muchos descubren, a veces por pura casualidad, que a sus hijos les están mostrando estos temas complicados, que causan discusión y que no son para su edad, sin avisarles antes, ni darles la oportunidad de decir si están de acuerdo o no. Esta falta tan clara de ser transparentes crea mucha desconfianza entre las familias y las escuelas que deberían ayudar a los papás, no quitarles su autoridad. Los papás dicen, y con razón, que hablar de identidad de género es algo muy delicado y debería pasar primero que todo en la casa, en la familia, guiado por sus creencias,
y porque conocen bien qué tan maduro está su hijo y lo que necesita. La entrada de la ideología de género en los planes de estudio de las escuelas muchas veces pasa a escondidas con disimulo. Los materiales educativos que promueven estas ideas a veces se meten sin que la gente los revise bien o sin hablar abiertamente con los papás. Los papás cuentan seguido que se quedan de una pieza con tareas raras o discusiones preocupantes en clase que sus hijos traen a la casa con inocencia. El caso reciente y muy diciente en California, en mayo de 2025, donde un juez federal encontró con justicia que el Distrito Escolar Unificado de Encinitas violó los derechos de la primera enmienda al obligar a estudiantes de primaria a aceptar mensajes de libros como "Mi sombra es rosada", sin avisar a los papás ni darles la opción de no participar, muestra claramente este problema tan extendido. Estas acciones demuestran una falta de respeto clara y con arrogancia por los derechos que nadie les puede quitar a los papás de guiar el desarrollo moral y ético de sus hijos. Muchos expertos en desarrollo infantil, pediatras y psicólogos están ahora expresando preocupaciones serias y urgentes sobre esta moda. Ellos dicen, basándose en la ciencia que ya conocemos, que los niños pequeños no tienen la madurez mental para entender de verdad los conceptos raros de identidad de género, como los presentan los activistas. Mostrarles estos temas de adultos antes de tiempo puede dañar terriblemente su desarrollo psicológico y emocional natural. Se corre el riesgo de convertir en un problema médico etapas normales de la niñez, donde exploran o no siguen por un tiempo los estereotipos de género tan estrictos. Estos expertos valientes advierten que meterles estas ideas tan temprano puede llevar a confusión para toda la vida, problemas psicológicos y un arrepentimiento muy grande, especialmente si a los niños los empujan rápido hacia tratamientos médicos que no se pueden deshacer. Sus preocupaciones importantes muchas veces son rechazadas con agresividad por los que apoyan la ideología de género, quienes con cinismo tachan de discriminatorias a las voces críticas que se basan en pruebas. Este tema, como era de esperarse, ha encendido peleas legales y políticas muy fuertes en todo el mundo occidental. En Perú, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte, en febrero de 2025, rechazó claramente que se metiera con maña la ideología de género en las escuelas del país, y con razón dijo que se necesita educación en valores de verdad y conocimientos básicos. Por otro lado, los que la apoyan dicen con engaño que solo se trata de fomentar la inclusión y la tolerancia. En los Estados Unidos, el gobierno del expresidente Trump dio órdenes ejecutivas a principios de 2025 para definir oficialmente el sexo como binario, o sea, de dos tipos, y que no se puede cambiar, lo que provocó, como era de esperarse, problemas legales de estados activistas como Minnesota. Estos conflictos que siguen pasando muestran las profundas divisiones en la sociedad y la lucha tan importante por definir los límites de lo que las escuelas pueden enseñar frente a los derechos sagrados de los papás y de cada persona sobre estos temas tan delicados que tocan el corazón de lo que somos como seres humanos. Junto con el empuje constante de estas ideas, ha aparecido muy rápido una industria grande y que da mucha plata. Esta industria se dedica a dar tratamientos médicos invasivos a menores a los que los llevan a dudar de su género. Las clínicas especializadas en el tal cuidado de afirmación de género para jóvenes han aumentado muchísimo, a un ritmo alarmante, muchas veces con bastante plata pública y privada. Estas clínicas ofrecen una variedad preocupante de servicios, desde el apoyo psicológico inicial hasta recetar bloqueadores de pubertad muy fuertes y hormonas del sexo opuesto. La velocidad tan sorprendente de este crecimiento sugiere con fuerza que hay un mercado nuevo que quiere sacar provecho de la confusión de los niños. Los críticos señalan, y con razón, los grandes incentivos de dinero que hay para las empresas farmacéuticas que hacen estas medicinas y para los hospitales y clínicas que ofrecen estos tratamientos cada vez más comunes, pero muchas veces experimentales y peligrosos, a una población joven y muy vulnerable. Los bloqueadores de pubertad muchas veces se presentan con engaño a los papás preocupados y a los niños confundidos como un botón de pausa que no hace daño. Pero estas son medicinas experimentales muy fuertes que detienen de golpe el desarrollo natural y sano, con consecuencias a largo plazo que casi no se conocen y que pueden ser terribles para la salud física y mental. Las hormonas del sexo opuesto luego empiezan una pubertad artificial, como de imitación,
que lleva a cambios físicos que no se pueden deshacer y que alteran para siempre el cuerpo de un niño. Estos tratamientos tan extremos se ofrecen cada vez más a niños y adolescentes, a veces después de evaluaciones psicológicas muy cortas y por encimita. La facilidad preocupante con la que se puede poner a los menores en este camino médico sin regreso es motivo de una preocupación muy grande y creciente para muchos, especialmente porque falta muchísima información sólida y a largo plazo sobre si estos tratamientos son seguros y funcionan para este grupo de edad. Aunque los que apoyan estos tratamientos siempre dicen que lo hacen solo por compasión y por ganas de ayudar, la parte del dinero que es importante no se puede y no se debe ignorar o dejar de lado. Cada paso del proceso de transición médica para un menor significa una entrada de plata grande y continua. Esto incluye Media Group, Psychologist Speaking with Young Patient, Therapy Session with Teenager, Calendar with Recurring Medical Appointments at stock at distribute_equally, consultas psicológicas continuas, recetas regulares de medicinas carísimas que muchas veces se necesitan de por vida y posiblemente una serie de cirugías complicadas y costosas más adelante. Las compañías farmacéuticas se benefician muchísimo al crear pacientes para toda la vida que dependen de sus productos. Las clínicas y los médicos pueden hacer carreras enteras alrededor de estos servicios especializados. Algunos críticos, y con razón, dicen que esto crea un posible conflicto de intereses peligroso, donde el bienestar real del niño podría quedar en segundo plano frente a las fuertes necesidades económicas de un mercado nuevo que crece rápido y da mucha plata. El afán sin descanso por dar estos tratamientos médicos radicales a menores muchas veces supera de forma alarmante la investigación científica seria y la consideración de lo que es correcto o no. Hay una falta importante e innegable de investigación buena y a largo plazo sobre los resultados reales para los niños que reciben estos tratamientos. Hay muchísimas preguntas éticas muy importantes sobre si es posible que un menor dé su permiso bien informado para procedimientos con consecuencias para toda la vida y que no se pueden cambiar, como quedar estéril o perder la función sexual. ¿Puede un niño o incluso un adolescente de verdad estar de acuerdo con estos resultados para siempre? El apuro feo por afirmar y dar medicinas, muchas veces sin suficientes pruebas o sin pensar con cuidado en otras terapias que no sean invasivas, sugiere con fuerza que hay otros factores, más allá de la pura necesidad médica o el cuidado de verdad, que podrían estar influyendo en este campo que crece rápido y es muy preocupante. Los tratamientos médicos que se promueven con tanta fuerza para la transición de género en menores tienen riesgos físicos importantes y que muchas veces no se mencionan mucho. Los bloqueadores de pubertad, lejos de ser una pausa sin peligro, pueden afectar negativamente la densidad de los huesos, dañar la fertilidad y posiblemente interferir con el desarrollo sano del cerebro durante años muy importantes de formación. Las hormonas del sexo opuesto traen un montón de riesgos graves, como coágulos de sangre, enfermedades del corazón y una mayor probabilidad de varios tipos de cáncer, dependiendo de las hormonas específicas que se usen y por cuánto tiempo. Las cirugías, como quitarles los senos a las niñas jóvenes o cirugías en los genitales, son por naturaleza invasivas, completamente irreversibles, y vienen con su propia lista grande de complicaciones durante y después de la cirugía, incluyendo dolor crónico y pérdida de sensibilidad. Estos no son tratamientos menores. Son procedimientos médicos serios con consecuencias negativas para la salud que pueden cambiar la vida. Más allá de los riesgos físicos graves, hay preocupaciones psicológicas muy profundas y que muchas veces se pasan por alto, relacionadas con este camino médico. Muchos jóvenes que llegan a identificarse como transgénero también sufren de otros problemas de salud mental importantes al mismo tiempo, como depresión, trastornos de ansiedad o autismo, que pueden haber empezado antes de su confusión de género. Un enfoque que solo afirma y que se apura a dar medicinas puede trágicamente no solucionar estos problemas de fondo y en vez de eso, taparlos con hormonas y cirugías. Además, un número creciente y valiente de personas que hicieron la transición cuando eran menores ahora están revirtiendo esa transición, expresando un arrepentimiento profundo y contando que no recibieron suficiente apoyo psicológico ni se exploraron bien sus sentimientos antes de que los metieran rápido en el camino médico. Sus historias, que son muy importantes, muchas veces se dejan de lado.
El empuje constante de la sociedad por la ideología de género y la transición médica temprana puede tener consecuencias sociales y familiares terribles, destrozando familias. Las familias muchas veces entran en crisis por desacuerdos muy grandes sobre cuál es la mejor forma de apoyar a un niño que empieza a dudar de su género, a menudo influenciado por grupos en Internet o programas de la escuela. A los papás que piden tener cuidado, que sugieren esperar y observar, o que buscan otro tipo de apoyo psicológico que explore los problemas de fondo, se les puede acusar cruelmente de no apoyar, de odiar o de ser transfóbicos, a veces incluso por las autoridades de la escuela o médicos que se han creído la ideología. Esto puede llevar a un estrés enorme, a sentirse solo y al rompimiento trágico de lazos familiares muy importantes, dejando a los niños aislados y vulnerables. Socialmente, el enfocarse tanto en la identidad de género crea nuevas ansiedades entre los jóvenes. La preocupación más importante y primordial para cualquier sociedad con sentido común debe ser la protección y el bienestar verdadero de sus niños. La niñez es un tiempo valioso y de formación para el desarrollo, el aprendizaje y el descubrimiento, no para experimentos médicos que no se pueden deshacer, basados en ideologías que cambian rápido y no están probadas. La sociedad tiene una responsabilidad moral fundamental de asegurar que a los niños no se les apure a tomar decisiones que les cambian la vida y para las que simplemente no están preparados, decisiones con consecuencias que no pueden entender del todo. Una discusión abierta y honesta, preguntar y analizar sin miedo, y un nuevo enfoque en métodos basados en pruebas, con cuidado y éticos, son absolutamente esenciales. Informar a la gente sobre todos los riesgos y las realidades complicadas relacionadas con la ideología de género y la transición médica en menores es crucial para proteger a las futuras generaciones de daños que se pueden evitar y de un arrepentimiento para toda la vida.